Le damos una bienvenida a las personas que nos ven allí en internet, donde quiera que tú estés, en tu casa, en la prisión, en el hotel, en el trabajo. Bienvenido una vez más a una enseñanza de entre páginas de la Biblia. En el día de hoy vamos a ver un tema interesante para los días que estamos viviendo. Y el tema, el título de esta enseñanza es Cristianismo, la verdadera religión. Quiero antes de pasar a la enseñanza bíblica, más que todo para las personas que nos ven allí en internet, que no me conocen porque la iglesia pues conoce nuestra filosofía, pero para aquellos que no nos conocen, quizás algunos de ustedes digan, bueno, pero el cristianismo no es una religión, es una relación con Cristo, decimos algunos de los cristianos, ustedes nos han escuchado decir esto. Es cierto, nosotros creemos de que el verdadero cristianismo no es una religión simplemente, sino una relación con Cristo, pero en realidad, en sustancia, el cristianismo sigue siendo una religión. Antes de ser una relación con Cristo, es una religión. Algunos dicen, no, pastor, es una creencia. No, creencia es parte de una filosofía y parte de una religión también. Es decir, cuando hablamos de cristianismo, el cristianismo entra dentro de una división o denominación, se dice, de las religiones, porque es todo lo relacionado con una fe, con una creencia. Si no es una religión, entonces sería una filosofía. Sin embargo, el cristianismo no es filosofía, es religión, son creencias. Pero vamos a ver en el día de hoy la diferencia entre cristianismo y otras de las religiones más conocidas. Las religiones más conocidas en estos momentos son 5 en el mundo. Hay muchas, hermano. Perderíamos aquí toda la mañana o toda la tarde viendo cada una de ellas, pero hay 5 básicas. La primera es cristianismo, la segunda es el judaísmo, el budismo, el islamismo y el hinduismo. Espero que a cada uno de ustedes venga listo con aquellos que les gusta tomar nota, que vengan listos para tomar nota y escribir, porque hay unos cuantos textos que vamos a compartir hoy. De hecho, durante el resto de la enseñanza, yo voy a compartir con ustedes en esta mañana 10 evidencias de por qué el cristianismo es la verdadera religión o la verdadera fe, la fe que nos da a nosotros salvación. 10 de ellas y algunas, cada una de ellas con al menos un texto bíblico que soporte esto, pero como no vamos a tener todo el tiempo para poder abundar mucho en cada uno de ellos, yo voy a tratar en los próximos al menos 45 minutos ver toda esta enseñanza completa. Tú vas a hacer tus notas, lo que tú no puedas escribir durante la enseñanza, pues vas de nuevo al video allí en la internet y entonces puedes acabar de hacer las notas, porque es importante que tú mantengas conocimiento de lo que vamos a decir en el día de hoy. Yo no sé si te has fijado que en los últimos tiempos, aún aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, la religión cristiana ya no es la religión número 1 de este país. Por muchos años los Estados Unidos fue una nación cristiana. Los fundadores de este país, los padres políticamente hablando, aquí en los Estados Unidos de la patria, eran cristianos. Esta nación fue fundada bajo principios cristianos que trajeron bendición a este país y que todavía lo están trayendo. Pero desgraciadamente, en las últimas 2 o 3 décadas, eso ha ido cambiando poco a poco y en estos momentos se han abierto las puertas a toda una serie de religiones que no solamente no son cristianas, sino que son anticristianas. Y ha llegado el punto donde en estos momentos en los Estados Unidos, por ejemplo, es prohibido en las escuelas orar con los niños. Es prohibido en las escuelas traer una Biblia o un Nuevo Testamento o compartir el Evangelio con otras personas. Sin embargo, como parte del currículo de las clases en las escuelas en los Estados Unidos, se está enseñando islamismo. Y el islamismo es una religión también, que no es cristiana. Digo esto porque desafortunadamente se ha ido metiendo esta nueva idea para sacar el cristianismo totalmente fuera de la sociedad. Yo te voy a decir una cosa, en realidad en este día, quizás algunas de las personas que me escuchan en internet en esta ocasión no estén totalmente de acuerdo conmigo, pero yo no me preocupo mucho de que quiten de las escuelas el cristianismo. Te voy a explicar por qué.
Yo nací en un país donde el gobierno no creía ni en Cristo ni en Dios. Es decir, es un gobierno ateo. Y desde que yo tengo uso de razón, al menos, cuando yo era pequeño iba a mi país, yo salí de mi país a los 15 años, pero durante esos primeros 15 años, yo nunca tuve conciencia de nada religioso en la escuela. En la escuela no se hablaba de religión, todo lo contrario, se hablaba en contra de las religiones, en contra de Cristo Jesús. La frase más común que se usaba en la escuela en aquel tiempo era que las religiones son el opio de los pueblos. Es decir, aquello que hace o sumisa a los pueblos a la pobreza y a la criminalidad y una serie de cosas que es mentira. Nosotros sabemos que es todo lo contrario, que la fe, y más que todo la fe cristiana, hace que los pueblos se desarrollen y sean más éticos y más correctos. De hecho, en estos momentos también, aún en mi país, el gobierno se ha dado cuenta de eso. Tanto es así que el mismo gobierno entonces permite de que personas cristianas sean parte ahora del mismo gobierno. Porque se dan cuenta que los cristianos son mejores que los que no lo son. Los que no son cristianos roban y hacen muchas otras cosas más, pero los cristianos, bajo la ética cristiana, pues respetan eso, y el gobierno ha dicho, entonces, tenemos que dar la bienvenida también a los cristianos en nuestro ambiente. Pero aquí en los Estados Unidos y en Europa también hemos visto que otras de estas religiones de las cuales hemos mencionado allí, judaísmo, budaísmo, islamismo, el hinduismo, se han metido tremendísimamente. El judaísmo es uno de los más antiguos, porque de hecho existía antes de Cristo Jesús. Pero después de esto entonces empezaron a existir otras religiones. Diría también que el islamismo también existía antes, no con ese nombre precisamente, pero en el tiempo de Jesús, aquellos que no adoraban a Dios, adoraban, es decir, a Jehová Dios, adoraban a otros dioses paganos, de los cuales ahora, por ejemplo, el islamismo procede. Y ustedes saben de que en la fe cristiana, aún tanto como en la fe judía, el Dios nuestro se llama ¿cómo? Jehová, es Dios Jehová. ¿Cómo se llama otra vez? Jehová. Es Jehová, Dios Jehová. Y claro, la diferencia es que los judíos no creen en Cristo Jesús como el Hijo de Dios Jehová. Los cristianos sí creemos porque dice la palabra de que Jesús es el Hijo de Dios. Dios hecho hombre, Dios encarnado. Sin embargo, el budismo y el islamismo y el hinduismo no. Ellos no tienen sus dioses. El islamismo tiene un dios que se llama ¿cómo? Alá. Alá no es Alá, no es Alá, es Alá, ese es el nombre. ¿Quién no sabía ese nombre? Ese es el nombre de del dios de los islámicos. Alá. Y entonces está también, por ejemplo, en el budismo, ¿quién es el dios de ellos? Buda. Y Buda está representado por ¿qué cosa? Por un gordito panzón chinito, sentado, siempre está sentado, nunca está parado, siempre está sentado. Está cansado, parece. Así es. Entonces cada una de estas religiones tiene un Dios que ellos han creado allí. Sin embargo, la palabra nos enseña de que Jehová Dios no es creado. Jehová Dios nos creó a nosotros y creó todo lo demás que existe. Y ese es el que nosotros hemos decidido seguir. Pero te voy a decir de que la iglesia cristiana está en crisis. Fue el mismo Pablo en el libro de Tesalonicenses quien dijo de que hablando de los últimos tiempos para la venida de Cristo, una de las señales para nosotros los creyentes, atención con esto en el día de hoy, de que Cristo está al doblar la esquina es algo que se llama, ¿qué cosa? La apostasía. La apostasía de la iglesia. Quiere decir que la iglesia se aparta de la fe. Algunos piensan de que la apostasía es que la gente se va de la iglesia y se va al mundo. Eso es un tipo de apostasía. Pero hay otra apostasía que es en realidad la apostasía bíblica, que es muchas personas que están en la iglesia, viven allí, es decir, están entre nosotros, mis queridos hermanos, pero se han apartado de la fe. No son creyentes, es decir, no profesan la fe cristiana como debía de ser. Eso es lo que nos enseña a nosotros la Biblia. Bueno, te quiero decir una cosa. En una reciente encuesta que se hicieron entre cristianos arrojó que el 57% de los cristianos, escucha esto, 57%, más de la mitad, de los cristianos evangélicos creen que hay más de una forma de ir al cielo. Oprah Winfrey también dice lo mismo, no sé si tú lo has escuchado. Hay muchos cristianos que piensan, cuando tú le preguntas,
¿Tú crees en Cristo? Sí. ¿Y tú crees que es posible ir al cielo de alguna u otra forma, además de Cristo Jesús? Y te dicen sí, y ellos son cristianos. La Biblia dice que no, no hay forma. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Decir que Jesucristo, por ejemplo, es el único camino, que es lo que nosotros enseñamos los cristianos ahora. Decir que Jesús es el único camino nos hace a nosotros ahora ser arrogantes, según lo que dice la gente afuera. Somos arrogantes. Decir que la vida homosexual es pecado es ser intolerantes. Eso es lo que la gente nos cataloga o nos ponen allí como un tag, una etiqueta. Todo esto, mis queridos hermanos, nos hace estar a nosotros políticamente equivocados. Ese es el nuevo término. Estamos políticamente equivocados cuando somos arrogantes e intolerantes. Pero te voy a decir una cosa en esta mañana. No les tengas miedo a la gente, no le tengas miedo al mundo. Porque cuando nosotros defendemos estos principios bíblicos, estaremos políticamente equivocados, pero estamos bíblicamente correctos. Y eso es lo más importante. Nosotros necesitamos estar bíblicamente correctos. Yo cuando les comenté hace unos segundos atrás sobre mi experiencia cuando era muchacho en mi país, a mí me botaron de la escuela en 2 ocasiones diferentes y no me botaron por no estudiar, todo lo contrario. En una de estas escuelas yo tenía el segundo expediente, era el segundo lugar de los estudiantes, déjame decirte. Yo era el mejor, es más, llegué a ser el número 1, llegué a ser monitor de una asignatura que se llamaba marxismo-leninismo. Yo era el monitor. No sé si sabe no sé en sus países si usan eso. En nuestro país, en mi país, el monitor, es decir, la maestra escoge de los alumnos 2 o 3 que sean los más apegados y que les guste más esa clase y los pone para supervisar a otros estudiantes. Entonces yo era un monitor de esa clase. Al principio no, porque yo era cristiano. Pero como yo era cristiano, yo sabía que el marxismo enseñaba cosas, es una filosofía, atención, el marxismo no es una religión, es una filosofía. El cristianismo es una religión. ¿Okay? Ahora, como es una filosofía que maneja en aquel tiempo y todavía lo sigue manejando en muchos de los pueblos ahora en estos momentos, aún la mayoría, aunque tú no lo creas, la mayoría de los países latinoamericanos, los países nuestros de Centro y Suramérica, están manejados bajo esta filosofía marxista-leninista en estos momentos. Y esa es una filosofía anticristiana, está en contra de los cristianos. Y entonces, pues en aquel tiempo, como esa era una filosofía en contra del cristianismo, y yo tenía mucho menos de 15 años, yo era monitor de esa asignatura como a los 12 años de edad más o menos. Pero yo iba a la iglesia, iba a la escuela dominical y en mi casa se estudiaba la palabra. Y nosotros nos educamos con el ejercicio, la disciplina de estudiar la Biblia durante la semana, no solamente ir a la iglesia a ver lo que escuchaba el pastor. La mayoría de los jóvenes nuestros no saben ni lo que dice la Biblia. La mayoría no tienen ni Biblia. Ni Biblia tienen. Porque si los papás no la tienen, los hijos tampoco la van a tener. Pero yo empecé a aprender desde muy pequeño lo que decía la palabra de Dios. No era un experto en la enseñanza bíblica, pero iba creciendo cada día en ese conocimiento. Y entonces lo comparaba con lo que me enseñaban en la escuela en marxismo, leninismo. Y ahí es donde yo me ponía a debatir con la maestra. Y a la hora de hacer los exámenes, cuando me hacían una pregunta, yo le decía en la respuesta, lo que a mí me enseñaron en la clase fue esto, pero yo creo esto. Y a la maestra no le gustaba eso. Entonces imagínate, me pusieron a monitorear esa clase porque sabían de que mi respuesta, yo me conocía la respuesta. Es decir, date cuenta que yo ayudaba a la maestra a revisar los exámenes. Totalmente, ella tenía la confianza que ella sabía cuando yo encontraba una respuesta correcta o incorrecta allí en esos exámenes. Pero un día me llamaron a la oficina. Esto fue en la secundaria la primera vez. Y fue una discusión con la cuestión de la evolución, de si el hombre viene del mono o si viene de Dios. Nosotros creemos que el hombre viene de Dios. Dios nos creó. No somos desarrollo de ningún mono ni nada por el estilo. Aunque algunos lo parezcan, no es así. Pero me llevaron allí a la clase, a la oficina, porque yo expresé de que yo no estaba de acuerdo con eso. Y la maestra me llevó a la oficina de ella o de esa asignatura, que en aquel tiempo era biología, y entonces me enseñó toda una serie de fotografías y me explicó lo que era. Le dije, maestra, yo estoy de acuerdo con eso que ustedes tienen allí, pero yo no creo, y no creo por esto y esto, porque la Biblia dice tal cosa. Bueno, les voy a decir lo que sucedió.
La maestra tenía, de hecho, llegó a pedirme disculpa, perdón, después, un tiempo después, por lo que había sucedido. Pero ella tuvo es decir, el director de la escuela vino también y entró en la discusión, y el director decidió entonces de que yo no podía continuar en esa escuela. Y por castigo, escúchame esto, por castigo, me pusieron entonces en una escuela tipo rural, dentro de la ciudad, que estaba hecha precisamente para eso. Originalmente era para los muchachos más malos, los que no estudiaban, los que no pasaban de grado, ¿sabe? Como una forma de disciplina o castigo. Tanto era de que el piso era de tierra, en medio de la ciudad, una escuela con piso de tierra. Ahí olvídate de aire acondicionado y nada por el estilo, pero todavía las condiciones se ponían mucho más difíciles. Y ahí fue donde me llevaron. Y con todo y eso, allí seguí exactamente con la misma creencia. Yo creo de que el hombre no vino del mono, Dios nos creó. Y llegué en una ocasión a traer un Nuevo Testamento en mi bolsillo, de esos Nuevos Testamentos pequeñitos que algunos de ustedes todavía tienen, y para poder compartirle la palabra con mis amigos y demás. Y bueno, llegó el momento, mi querido hermano, que me botaron otra vez de la escuela. Así fue. Digo esto porque lo que está sucediendo ahora en los Estados Unidos a mí no me asusta. Y no solamente en los Estados Unidos, en muchos otros países. A mí no me asusta. Y yo lo he dicho en esta iglesia en muchas ocasiones, lo llevo diciendo varios años ya, no solamente aquí en CC Vida, aún cuando yo era pastor en California y cuando era pastor en el estado de Nevada también, se lo decía a la iglesia, el momento va a llegar en que la iglesia cristiana aquí en los Estados Unidos se ponga la situación terrible donde los pastores van a ser perseguidos, escúchame, donde los cristianos, nosotros los cristianos vamos a ser perseguidos. Hasta cierto punto lo somos. Es más, te voy a decir una cosa. La razón quizás por la cual algunos de sus hijos no hablan de Cristo en la escuela es porque tienen miedo que lo critiquen ya. La razón por la cual muchos de sus hijos no se comportan como cristianos en la escuela y la gente no sabe que son cristianos. Es más, no saben ni que van a la iglesia. Olvídate que son cristianos, porque no todo el que va a la iglesia es cristiano. Pero muchos de nuestros hijos, los amigos, ni saben que ellos van a la iglesia, porque tienen miedo que los separen, que los critiquen, que los hagan a un lado. Pero la situación se va a poner todavía mucho peor aquí en los Estados Unidos. En otros países ya está. En los países del Medio Oriente y demás, y en China y en otros lugares más, a los cristianos, aún en México, está sucediendo, a los cristianos los persiguen y los matan. Hay lugares en México donde se han metido en iglesias cristianas y han matado hasta el pastor. Yo conozco algunos casos de estos. Misioneros también. Yo hablé de un caso de misioneros aquí hace un par de meses atrás, en México. Eso está sucediendo, pero aquí en los Estados Unidos, si tú eres cristiano, te vas a tener que amarrar los pantalones bien fuertes, te lo digo en esta mañana. Porque el día va a llegar en que tú vas a tener que enfrentar tremendísimo, y esto es rapidito aquí, rápido, esto no se va a demorar mucho. Es decir, este desarrollo de la lucha y la guerra contra la iglesia cristiana, esto es diariamente, pero aumenta y aumenta más y más y más y más. Y vemos menos gente en las iglesias en muchas ocasiones. Porque esta es parte de la presión, y esta es la razón, por eso lo están haciendo, para ver si se acaban con la iglesia. Pero fue Cristo Jesús quien dijo que la iglesia cristiana, su iglesia, dice, ni las puertas del Hades prevalecerán delante de la iglesia. Eso quiere decir que la iglesia nunca, jamás va a desaparecer. Lo que está haciendo, ¿tú sabes lo que está haciendo Dios con esto? Limpiando. Dios lo que está es limpiando. ¿Quién sí y quién no? Fue el mismo Cristo Jesús quien dijo en una ocasión a los apóstoles, dice, el día que yo venga, ¿a quién encontraré con fe? ¿A quién encontraré que de verdad crean en mí el día que yo regrese? Porque Jesús sabía de que todos estos problemas se avecinaban. La humanidad en este momento cuenta con más de 7 trillones de personas. Y la gran minoría, es decir, un grupo muy pequeño, mi querido hermano, son cristianos. Eso quiere decir que la mayoría de las personas en estos momentos se van al infierno, no al cielo. Así que, en realidad, nosotros los cristianos aprendemos que ser cristiano no es ser arrogante. Y ser cristiano no es ser intolerante, como algunos dicen. Ser cristiano es estar seguro en quién nosotros hemos creído. ¿Sí o no? Amén. Estar seguro en quién hemos creído. El libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice, por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído. Y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Así dice la nueva internacional, la versión nueva, versión internacional. Aquellos de ustedes que usan la
versión Reina Valera, la Reina Valera dice, Dios guardará mi morada hasta aquel día. Es decir, el lugar que me ha preparado para mí hasta aquel día. Bueno, nosotros los cristianos confesamos creer en Cristo Jesús. Y dice este texto bíblico, atención, porque fíjate lo que dice allí. Dice allí, pero no me qué. No me qué cosa dice. No me avergüenzo, no me avergüenzo. Y ese es el gran problema. Que muchas personas ahora se avergüenzan de ser cristianos. Hay muchos que son cristianos y la gente ni lo sabe, ni se enteran. Porque lo mantienen allí muy calladito. Quiero que prepares otra vez tu lápiz y papel porque voy a dar en esta mañana 10 puntos o evidencias de por qué el cristianismo es la verdadera religión. Porque mucha gente se pregunta eso. ¿Cómo puedo saber si el cristianismo es la religión correcta? Hay todavía personas en la iglesia cristiana que están con dudas si en realidad deben ser cristianos o deben ser musulmanes o deben ser budistas o deben ser testigos de Jehová o deben ser mormones. Aquí tuvimos una familia en la iglesia con esa duda y mira que yo me senté con esa gente a hablar y con todo y eso seguían tan dudosos que ni están en la iglesia ahora porque iban los testigos de Jehová y les visitaban y les decían y de este matrimonio la esposa me decía, pero pastor, lo mismo es ser cristiano que testigo de Jehová. No, mi hermano, y le explicaba, los testigos de Jehová no creen en Cristo como su Salvador. Los testigos ni los mormones tampoco. Ellos no creen tampoco aún de que son el Hijo de Dios. Ellos creen que Cristo Jesús es un profeta, un hombre regular como tú y como yo, simplemente. Pero la palabra dice que no. La palabra dice que no, y eso es lo primero que nosotros en este día vamos a ver. Dice, número 1 en este día, Jesús dijo que Él era Dios. Jesús dijo que Él era Dios. Déjame decirte una cosa, ninguno de los líderes de las demás religiones, ninguno de ellos, ni uno solo, afirmó haber sido Dios, porque no lo eran. De hecho, escucha esto, de hecho, algunos de ellos en sus escritos, tanto John Smith de los mormones, por ejemplo, como el mismo Mohammed de los islámicos, él mismo dice en sus escritos, dice, yo no soy otra cosa que así dice, profeta escogido por Dios. Él se llamaba profeta escogido por Dios. Dios lo había escogido, decía él. Pero era un profeta. Pero Jesús, atención, Jesús no es un profeta. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 30. El Padre y yo somos uno, dijo Jesús. El Padre y yo somos uno. Y dice Juan, capítulo 14, versículo 9. Juan 14, 9. Cuando Felipe se le acercó allí a Jesús y le dice Felipe a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Dice el versículo 9, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Jesús declaró desde un principio que Él era ¿quién? ¿Quién? No te escucho. ¿Quién? Dios. Jesús es Dios. Atención, mi querido hermano, ese es lo número 1 y manténlo siempre ahí en mente. Jesús es Dios. Número 2. Jesús dijo que podía perdonar pecados. Ninguna otra religión ofrece perdón de pecados. Atención con esto. Ninguna otra religión ofrece perdón de pecados. Solamente la religión cristiana. Marcos capítulo 2, versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te quedan perdonados, dijo Jesús. Lucas 19:10. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, lo que se había perdido. Ni una sola religión, ninguna de las demás te ofrece salvación. Absolutamente ninguna. Solamente, o perdón de pecado, estoy hablando de perdón de pecado, solamente la religión cristiana, solamente Cristo Jesús. Los demás te ofrecen de que cierta vida, de que algunas cosas, que quizás en un futuro, pero habla con un islámico, pregúntale para que tú veas. Habla con un budista a ver y pregúntale, el día que tú te mueras te vas al cielo y tú verás lo que te van a decir. Los enredaste con esa pregunta. Solamente Cristo Jesús. Número 3 en esta mañana. Tercera evidencia. Jesús dijo que podía vencer la muerte.
Jesús dijo que podía vencer la muerte. Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos y los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. Y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitará. El mismo Cristo Jesús declaró que era necesario que Él muriera. Déjame decirte, ninguno de los otros líderes profetas de las demás religiones, ninguno de ellos, murió ni por ti ni por mí. Algunos murieron porque lo mataron. Otros murieron porque se murieron de viejo. Quizás, punto. Pero ninguno de ellos voluntariamente entregó su vida por ti y por mí. Y mucho menos la resurrección. Número 4 en esta mañana. Número 4. Jesús dijo que su resurrección sería la prueba de ser hijo de Dios. Lo pruebo otra vez. Lo leo otra vez. Jesús dijo que su resurrección sería la prueba de ser hijo de Dios. En Mateo capítulo 12, el versículo 38 al 40 dice: algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús le contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Fíjate, esto no estamos muy lejos de lo que está sucediendo ahora, si tú no lo sabes. Porque la gente está todavía ahora pidiendo señales. Nosotros hablamos el otro día aquí de, a esta ciudad viene a X iglesia un profeta que es conocido llamado profeta entre el pueblo hispano. Y cuando ese profeta llega a esa iglesia, mucha gente de otras iglesias se va para allá a escuchar a ver lo que dice el tal profeta. Y yo me quedo asombrado. Digo, pero déjame decirte una cosa, mi hermanito. Tú no entiendes de que la verdadera profecía está aquí. Esta es la profecía, esta es la palabra de Dios. Y lo que cualquier profeta diga, supuestamente, profeta, si no va de acuerdo a esto, tienes un problema. Y te voy a decir una cosa, yo he escuchado muchos profetas hablar. Y yo soy muy cuidadoso con esta cuestión de la profecía. Creo en la profecía, sí creo en ella, es bíblica. El problema es que en estos tiempos todo el mundo es profeta. Todo el mundo es apóstol. Todo el mundo, aquello es con una facilidad tremenda. La gente, pero uno se queda pero asombradísimo. Esto ha venido a ser casi que un estilo de vida para muchos en la iglesia. Y pasan de ser de don nadie a profeta o apóstol de un día para otro. Te empiezan a decir las grandes cosas y uno dice, wow. La gente dice, no, que el Espíritu Santo. No, calma. ¿Qué Espíritu Santo de dónde? Y es cierto que el Espíritu Santo nos guía y nos ayuda. Pero te voy a decir una cosa. El maestro número 1 bíblico después de Cristo Jesús fue el apóstol Pablo, el número 1. Y vete allí a la palabra para que le veas entre el libro de los Hechos y el libro de Gálatas, lo menciona él. Dice de que después de su conversión no hubo nada que el Espíritu Santo lo mandó. No, dice que se fue allá a las montañas de Arabia a estudiar la palabra primero, a conocer al Señor. Y pasaron algunos años ahí, antes que dice que bajó a Antioquía y después a Jerusalén. Y con todo y eso no era ni aprobado. La palabra de Dios no se aprende de un día para otro. Es más, eso de profetizar sin conocer la palabra de Dios, eso es fetichismo. Eso es santería, espiritismo, brujería. Eso es diabólico. Gente que son diabólicos vestidos de pastores y con una Biblia en la mano. Así que no te asustes porque, diabólico, gente mala, gente del diablo. No tiene que ver nada con Dios. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay que tener cuidado a quien estamos prestando atención. Y dice Cristo Jesús, ¿tú quieres señales? La vas a ver. Pero la vas a ver el día que yo resucite. Y para ti y para mí, mi querido hermano, no es el día que Cristo resucite. ¿Por qué? Porque Cristo ya resucitó. Para ti y para mí, las señales son el día que Cristo venga por ti y por mí. Y eso va a estar ahí, digo yo, a la puerta, es decir, al doblar la esquina, la segunda venida de Cristo Jesús. A mí no me hace falta escuchar a ningún profeta ni nada por el estilo.
Entre la oración y la lectura de la palabra está nuestra conexión con Dios, mi querido hermano. Y si tú no oras, y si tú no lees la Biblia, te puedes ir a escuchar todos los profetas que tú quieras y todo lo que te están haciendo es animando, encouraging. Es decir, ¿cómo se llaman estos? Los animadores, ¿no? Los motivadores, gracias, los motivadores. Esa es la palabra quizás más, los motivadores. Te están motivando, pero no te están alimentando. No es realmente palabra de Dios. Pero Jesucristo un día resucitará. Es decir, resucitó y vendrá entonces ahora por cada uno de nosotros. Punto número 5 en esta mañana. Jesús dijo que regresaría a juzgar a la humanidad. Jesús dijo que regresaría a juzgar a la humanidad. Ninguno de los otros profetas, ni líderes religiosos, dijeron tal cosa. Olvídate de resurrección. Porque déjame decirte algo. Un segundito antes de pasar a esto para poder entender este punto número 5. Aún en estos tiempos hay gente que está tratando de encontrar la tumba de Cristo Jesús. Aún en estos tiempos. Es más, han salido ya en varias ocasiones gente diciendo que encontraron los restos de Cristo, es decir, los huesos de Cristo. Decían. Pero sin embargo, cuando entra la ciencia, y la ciencia no es mala, lo malo es que la ciencia caiga a mano de aquellos que no son creyentes. Pero Dios tiene a su gente cristiana aún dentro de la ciencia, mi querido hermano, tranquilo. Y cuando entra la ciencia cristiana, dice, pero aquí no hay evidencia ninguna de que es Cristo Jesús ni nada por el estilo. Número 1, eso es científicamente hablando. Bíblicamente hablando, nosotros sabemos de que no hay tumba de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Es decir, resucitó, no está muerto, no está ahí, está vivo. Pero entonces bajo esa enseñanza todavía, es decir, la enseñanza de que Cristo Jesús resucitó, vive y está vivo en estos momentos, dice, sentado a la diestra del Padre. Entonces Jesús dijo que un día iba a regresar a juzgar a la humanidad. Mateo capítulo 25. Comenzando en el versículo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él. Y él separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Dice, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia en el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Tú sabes a qué se refiere esto? A cuando Cristo Jesús haga su segunda aparición, no la venida, que va a ser estamos hablando del rapto de la iglesia. Cuando Él venga por su iglesia, no es, dice aquí que se va a ir todo el mundo que va a la iglesia. Dice que Jesús se va a sentar allí a separar. Unos a la derecha y otros a la izquierda. A la derecha y lo dice bien claro aquí, a la derecha las ovejas. Y a la izquierda las cabras, los chivos, los que parecen pero no son. Tienen cuatro patas igual que las ovejas, pero no son ovejas. Tienen cabeza y cola como las ovejas, pero no son ovejas. Y nos damos cuenta porque estas tienen lana y estas tienen tarros. Y estas tienen mejor carácter y buen comportamiento delante del pastor, pero estas son rebeldes y son desobedientes y no han seguido la voz del pastor. Eso es lo que dice la palabra. Pero van a la misma iglesia, es decir, al mismo rebaño, se meten todas juntas, parecen. Y eso es lo que está pasando en la iglesia cristiana. Por eso dijimos hoy, 57% de aquellos que dicen ser cristianos, es decir, de aquellos que dicen ser ovejas, dicen de que hay otra forma de ir al cielo además de Cristo Jesús. 57%. Déjame decirte, esta última encuesta mostró de que Billy Graham estaba correcto en su último libro, que dijo que él cree que más del 50% de las iglesias, las personas no son cristianas, no conocen a Cristo. En las iglesias, no estamos hablando fuera, en las iglesias, de los que van a la iglesia, más de la mitad no conocen a Cristo y no se van a ir al cielo. Número 6 en esta mañana, número 6. Jesús dijo que hay solo 2 lugares para pasar la eternidad. Jesús dijo que hay solo 2 lugares para pasar la eternidad. Mateo capítulo 25, versículo 46 dice, aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Tendrías que leer todo el capítulo para entender de que Cristo estaba hablando allí de los justos y los injustos. De los pecadores, no de los pecadores, hermano, todos somos pecadores, tú y yo somos pecadores. Pero tú y yo somos pecadores que hemos sido perdonados, redimidos por la sangre de Cristo Jesús y estamos ahora dentro de la voluntad de Dios. Pero los otros son pecadores que no se quieren arrepentir de su pecado. Eso es lo que se llama allí injustos. Por eso dice en este texto, aquellos irán al castigo eterno, aquellos quienes, los injustos, y los justos, o los creyentes, a la vida eterna. Número 7. Jesús dijo que la mayoría de las personas irán al infierno. Jesús dijo que la mayoría de las personas irían al infierno. Óyeme, déjame decirte algo. Esto es una declaración fuerte. Porque mucha gente dice, pero Dios no es amor. Sí, Dios es amor. Pero yo te voy a enseñar lo que viene un poquito más adelante para que tú entiendas de que el amor no tiene nada que ver con esto. En el libro de Mateo capítulo 7, comenzando en el versículo 13, dice, entren por las puertas estrechas, porque es ancha la puerta y espaciosa el camino que conduce a la destrucción, y muchos entrarán por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Cristo Jesús fue claro. Es decir, el camino que nos lleva, dice allí, al cielo, a la vida eterna, dice, ¿es muy qué? Estrecho. Eso quiere decir que pasemos uno a uno y quizás en muchas ocasiones con trabajo. Por eso en otra ocasión, cuando le preguntaron a Jesús en cuestión de la cuestión de las riquezas y la entrada al cielo, Jesús dijo, es más fácil que entre ¿qué cosa? Un camello por el ojo con aguja que un rico al reino de los cielos. No quiere decir que sea imposible. Pero hay veces que nuestras riquezas, ¿por qué? Porque cuando tenemos nuestra atención puesta en la riqueza y no en las cosas de Dios, eso nos quita entonces el crédito y la oportunidad de poder crecer en la palabra. Y es muy difícil que una persona que ponga sus ojos en las riquezas, entonces, y esa sea su prioridad, entonces entre al cielo o entre fácilmente. Pero sabemos, dice el mismo Jesús, de que la otra puerta es una puerta ancha. Todo el mundo entra por ahí fácilmente. No es ningún problema. En este edificio que nosotros estamos ahora, por ejemplo, este es un edificio que tiene más de 30, quizás 40 años de edificado. En comparación, por ejemplo, que el edificio que teníamos anteriormente, que la edificación era un poco más nueva. Y tú te vas a dar cuenta aquí en los baños, a la entrada, porque las puertas de estos baños, ¿cómo son? Una persona hay veces que cuesta trabajo. Yo tengo que entrar de lado. Hay veces. Porque son estrechitas. Pero las nuevas edificaciones, las puertas tienen que ser anchas porque inclusive tienen que pasar hasta un sillón de ruedas. Ese es el concepto. ¿Tú entiendes eso? Bueno, algo similar va a pasar aquí. Donde tú te vas a dar cuenta de que a la entrada y a la salida no es tan fácil. No es tan fácil entrar. Entrar al cielo es difícil, dijo Cristo Jesús. La entrada al cielo, dice, es una puerta muy estrecha. Pero la otra, la del placer, la del mundo, las cosas que no tienen nada que ver con la vida cristiana, esa es muy fácil. Y la mayoría de la gente entra por esa puerta. Y según este pasaje, la mayoría de la gente se va a ir entonces ¿a dónde? Al infierno. Y yo sé que en las iglesias en muchas ocasiones hay pastores que no mencionan esta palabra. Es más, yo he escuchado a pastores y pastores de renombre diciendo en la televisión, yo nunca he hablado de pecado en mi iglesia, ni de infierno. ¿Cómo? No, porque la gente se asusta. Y nosotros queremos atraer a la gente para poder compartir a Dios con ellos. Es cierto, qué bueno, a Dios. Pero ¿y cuándo le vas a decir de un infierno? Eventualmente, si no vienen de principio, se te van a ir después, enseguida que tú hables. Pero es necesario que nosotros le enseñemos a la gente de que hay en la palabra un lugar que se menciona que se llama el infierno. Está mencionado así en la Biblia. Y nosotros vamos a ir o al cielo o al infierno y la mayoría de la gente, desgraciadamente, serían al infierno. Número 8 en esta mañana. Número 8. Jesús dijo, escucha porque este punto es... Jesús dijo que muchos de los que se van al infierno dicen ser cristianos. Jesús dijo que muchos de los que se van al infierno dicen ser cristianos. Mateo capítulo 7, comenzando en el versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces le diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Atención, mi querido hermano, porque cuando yo dije esto al principio de la cuestión esto de los profetas, y cuando yo menciono esto en otros lugares, la gente dice, no es posible que un profeta sea un hombre que no esté bajo la voluntad de Dios. Sí, sí es posible. Porque dice aquí este texto bíblico, de que va a haber gente que va a venir delante. Escucha lo que dice aquí. Dice, Señor, no profetizamos en tu nombre, profetizamos en tu nombre. Dice, y en tu nombre expulsamos demonios, hicimos muchos milagros. Sí lo hicieron. Entonces, cuidado con esto, mi querido hermano. No te ciegues, no te equivoques. No pienses porque vas a ver profetas y hacer gente milagros y hacer muchas otras cosas más. La palabra nos enseña que también el diablo tiene el poder para hacer esas cosas. Eso no es lo que nos indica a nosotros que estamos bajo la voluntad de Dios. No es eso. Hay otras cosas. Nosotros nos tenemos que reconectar con Dios a través del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo ponga en nosotros como si fuera una alarma. Algo que empieza a decirnos, este no, este parece pero no es. Parece pero no es. Y dice aquí, no todo el que dice al Señor, Señor, dice este texto bíblico, pertenecen a Cristo Jesús. Es decir, hay muchos llamados cristianos. Hay muchos que dicen predicar la palabra de Dios también y se van a ir al infierno. Y quizás alguno de ustedes diría, pero entonces ¿quién será? Solo nosotros lo sabemos. Tú sabes si en realidad tú eres salvo o no. Y esos que predican y que dicen también saben si en realidad son salvos o no son. Para que tú lo sepas. Porque el Espíritu Santo te lo revela. Y el Espíritu Santo te revela aún cuando tú estás mal. Pero en muchas ocasiones el Espíritu Santo nos revela cosas a nosotros y nosotros decimos, ¿y a mí qué me importa? Si estoy bien, me va bien, gano buena plata y la cosa me va bien y soy aceptado, soy popular, tengo popularidad, entonces las cosas están bien y así seguimos, desgraciadamente. Aunque el Espíritu Santo nos redarguya de lo que estamos haciendo. Número 9 en esta mañana, número 9. Jesús nos ofreció la forma de recibir salvación e irnos al cielo. Atención, mi hermano, nadie jamás en la vida ha ofrecido esto. Solamente Jesús. Jesús nos ofreció la forma de recibir salvación e irnos al cielo. Juan capítulo 14, versículo 6. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre si no es por mí. Cuando yo hablaba hace un segundito allí de esa cuestión de intolerancia, porque la gente dice, ustedes los cristianos son unos intolerantes, o unos arrogantes más bien, por este caso son unos arrogantes. ¿Cómo que unos arrogantes? Sí, porque eso de decir que solamente los cristianos se van al cielo es una arrogancia. Bueno, mira, te voy a decir una cosa, no la cojas conmigo, esto no lo inventé yo, cógela con Cristo. ¿Tú crees que Jesús es un arrogante? Déjame decirte, cuando tú le preguntas eso a una persona, ¿tú crees que Jesús es un arrogante? La gente dice, no, Jesús no es arrogante, entonces esto lo dijo Jesús. Yo te estoy repitiendo lo que dijo Cristo. Porque déjame decirte una cosa, la mayoría de las personas aún que no son cristianos, reconocen la existencia de Cristo. Reconocen, mira, si los grandes políticos y las grandes figuras mundiales, de los que están vivos ahora y muchos que han muerto, han reconocido que Jesucristo fue y seguirá siendo una de las figuras más importantes sociales en la historia del mundo. Escúchame esto, lo ha sido socialmente hablando. Para nosotros los cristianos tiene mucho más significado Cristo Jesús que lo social, porque Cristo Jesús es una figura más que social, es una figura espiritual, de carácter religioso. Sí, ¿por qué? Porque es nuestro Salvador, porque es nuestro Rey. Pero si para aquella gente tiene importancia, cuando tú le preguntas, ¿tú crees que Cristo Jesús es un arrogante? Te dicen, no. Entonces tú aprovechas y dices, pues mira, Cristo Jesús dice esto aquí. Juan capítulo 14, versículo 6. Mi querido hermano, si tú no lo has hecho, circula o marca ahí ese texto bíblico en tu Biblia, porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega o viene al Padre sino por mí. Nadie. Jesucristo, dice la Biblia, es el único camino, lo dijo bien claro. Y nunca, te voy a decir una cosa, nunca tuvo ningún problema en decírselo a la gente.
Jesús nunca se tuvo que justificar delante de nadie o decirle, como en algunas ocasiones mucha gente dice, ay, querido amigo, discúlpame si que yo sea cristiano te ofende. ¿Por qué tú tienes que estar pidiéndole perdón a la gente porque tú eres cristiano? ¿De dónde? ¿De dónde? Si la gente se ofende porque tú eres cristiano y porque profesas tu fe, allá ellos. Pero no te dé pena hacerlo. Número 10 y último en esta mañana. Número 10 y último en esta mañana. Jesús dijo que la entrada al cielo depende de nuestra decisión. Fíjate, Jesús nos da la oportunidad, dice, yo soy el único camino, nadie viene al Padre sino por mí, pero ahora te toca a ti decidir si tú quieres ir al cielo o no. Dice Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Está en las manos tuyas y mías, si nosotros queremos ser cristianos o no. Están en las manos tuyas y mías la decisión de decir, yo quiero seguir a esta religión o aquella o aquello o aquella, o prefiero seguir a Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el único que me revela en su enseñanza, en su palabra, un mensaje, una vida con objetivo, una vida de perdón, una vida de paz, una vida de amor y no solamente la vida ahora, el futuro nuestro asegurado eternamente en Cristo Jesús nos lo asegura Cristo Jesús. Y te quiero decir, porque mucha gente hay veces que pregunta, ¿cuál es la diferencia más notable que puede existir entre las religiones del mundo y la religión cristiana? Quizás si yo te pregunto en esta mañana eso, tú no vas a estar seguro qué decir. Pero tú vas a tener la oportunidad de apuntar en esta mañana para que tú lo compartas con otra persona. La diferencia número 1, más notable entre las demás religiones y la religión cristiana es que solamente el cristianismo ofrece gracia. Solamente el cristianismo ofrece gracia. Gracia quiere decir perdón para nuestros pecados y la oportunidad de comenzar una vida totalmente nueva delante de Cristo Jesús. El resto de todas las denominaciones, o digo de religiones del mundo, mi querido hermano, tú tienes que ser bueno y bueno y bueno y bueno y bueno. Y con todo y eso no va a asegurar de que vayas a recibir absolutamente nada de sus dioses. Pero la gracia nos ofrece a nosotros que a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra imperfección, Cristo Jesús nos perdona. Si nosotros buscamos el rostro de Cristo Jesús, nos perdona, dice la Biblia. Y nos perdona y deja todo totalmente atrás. Y tú me vas a decir, pastor, pero yo he hecho cosas muy malas. Sí, no importa. Todas las cosas malas que tú has hecho, Dios te las perdona. Si tú amas a Cristo Jesús y lo buscas, Dios te perdona. Y tú lo que tienes que hacer es a partir de este momento tratar de vivir una vida santa delante de Dios. No quiere decir de que porque Dios me perdonó ahora voy a seguir como antes. No, porque eso es lo que significa ser salvo. Ser salvo quiere decir ser transformado, ser convertido, conversión. La Biblia habla de conversión, de cambio. Si tú no cambias, entonces tú no has sido salvo. Si tú no cambias, tú no has sido transformado. Si tú no cambias, entonces quiere decir que en realidad tú no has puesto tu fe en Cristo Jesús. Pero si tú pones tu fe en Cristo Jesús, si tú crees en Él, Cristo tiene el poder para cambiar todos los aspectos de tu vida. Eso es gracia. Y dice que la gracia de Cristo Jesús hace de que agarra todos tus pecados. Dice la Biblia que los echa al fondo del mar y nunca jamás se va a acordar de ellos. Eso es lo que dice. ¡Wow! Increíble. Y si tú no has experimentado gracia, yo te invito y te animo a que lo experimentes. Yo he experimentado la gracia de Dios. Porque el pecador número 1 de esta iglesia soy yo. Yo como pastor. Y yo he tenido muchas cosas en mi vida en la parte de atrás de las cuales me he tenido que arrepentir. Grandísimas, que no hay forma de poder rehacerlas otra vez. Y solamente por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios, estoy en esta mañana, en este púlpito, predicando la palabra de Dios. Solamente por la gracia de Dios. No por mérito, no por cosas que yo haya podido hacer ni nada por el estilo. Y por la gracia de Dios recibo bendición de Dios. Y por la gracia de Dios recibo también la seguridad en mi corazón de que muy pronto, mi querido hermano, yo soy de los que creo que muy pronto estaremos en la presencia de Cristo eternamente y para siempre. No te vayas de aquí esta mañana
sin tener la oportunidad, ahí donde estás, mientras nosotros oramos, si no lo has hecho, entrégale tu vida a Cristo Jesús. Y dile a Cristo Jesús, yo quiero también experimentar esto. Qué bueno que puedo tener la seguridad de que la religión o la fe cristiana, ya no vamos ahora a hablar de la religión, vamos a hablar de la fe cristiana. La fe cristiana es la fe verdadera. La fe cristiana es la fe que salva. La fe cristiana es la fe que me levanta. La fe cristiana es la fe que me renueva, me hace alguien totalmente nuevo. Y tenemos la oportunidad en esta mañana de poder hacer esta decisión a favor de Cristo. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos e inclina tu rostro. Y tienes la oportunidad de pedirle perdón a Dios en esta mañana por cualquier cosa que quizás hayas hecho. Y le vas a pedir perdón al Señor. Si tú no has creído en Cristo nunca anteriormente, tienes la oportunidad hoy de decirle al Señor por primera vez, Señor, yo quiero creer en ti. Y yo creo que quiero que tú entres a mi corazón, a mi vida, tómame, transfórmame, hazme diferente, perdona mis pecados. Y permíteme, Señor, vivir una vida santa delante de ti. Y si tú eres creyente ya, pero tienes algo a lo mejor pendiente delante de Dios, también tienes la oportunidad en esta mañana de arreglar tus cuentas delante del Señor y pedirle al Señor, Señor, ayúdame y bendíceme en este día. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado de predicar tu palabra en esta mañana. Gracias, Padre, también por la gracia de Cristo Jesús, porque nosotros hemos encontrado este camino, el verdadero camino, el camino a la salvación, al cielo, a través de Cristo Jesús. Gracias porque no nos desviamos a través de otras religiones que no ofrecen absolutamente nada que pura filosofía. En algunas ocasiones palabras bonitas, pero no tienen ningún mensaje profundo. Pero Señor, el Espíritu Santo nos ha revelado a nosotros que Cristo Jesús es el camino. Es el único camino para poder llegar a tu presencia. Y nosotros hemos escogido ese camino. Aquellos de nosotros que lo hemos hecho anteriormente, Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar caminando contigo. Y sabemos que es difícil, sabemos de que, como dice ese texto, la puerta es estrecha, Padre, pero nos conduce a tu presencia. Pero aquellas personas quizás en esta mañana, o si alguien nos ve allí en internet y todavía no ha hecho la decisión a favor de Cristo Jesús, yo te pido en esta mañana, Señor, que les dé la oportunidad a esas personas que se arrepientan de su pecado y que vengan delante de ti y que te expresen y te digan, Señor, nosotros también queremos entrar por la puerta estrecha. Queremos ser parte de la vida cristiana. Perdona mis pecados, acéptame, bendíceme, transfórmame. Si alguno de ustedes en esta mañana ha hecho esta oración, la palabra dice de que, número 1, Dios te salva si nunca lo habías hecho anteriormente. Número 2, Dios te perdona y te restaura si en esta ocasión tú estás tratando de restaurar tu vida delante de Dios. Padre, gracias una vez más por la oportunidad que tú nos has dado de predicar tu palabra. Y gracias también, Señor, por el poder que tiene tu palabra en nuestras vidas. Y gracias por la presencia de Cristo Jesús entre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.